gustaría hoy comenzar con leyendo esta escritura que me encanta. Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Cuántos necesitan gracia en esta mañana? Yo sé que todos los que estamos aquí conocemos a este tipo de persona que por alguna razón es un poco más difícil de amar que el resto de la gente. Ya sea que simplemente nuestras personalidades no machean o que son personas que son un poco arrogantes quizás, o gente que le gusta sobresalir no importando a quién se lleven entre medio, gente que hablan quizás sin pensar y hieren a otros. Si usted no conoce a nadie así, no se preocupe, que quizás es usted esa persona. Pero para eso, vuelvo y les repito, podemos acercarnos al trono de la gracia. Gracias, Dios mío. Yo he conocido varias personas así y en ocasiones soy esa persona. Pero en un viaje que hicimos hace unos años a Perú, nosotros tenemos misiones en el Perú y en una ciudad, un pueblito que se llama Churucanas. Fuimos hace unos años a hacer una obra misionera donde llevamos un grupo de doctores para atender la necesidad de esa comunidad que no tiene los mismos recursos que nosotros tenemos aquí o en Puerto Rico. Y entre ese grupo fue una persona como la que les estoy hablando. Esa persona que es bien difícil, que uno no se quiere sentar al lado de esa persona, no quiere trabajar en grupo con esa persona. Uno le pide a Dios que esa persona trabaje para el reino, pero lejos de ti. Y a nosotros nos tocó esa persona en el grupo y como buenos cristianos, luego de todo servicio vamos a ir a comer. Y fuimos a esta pizzería hermosa en ese pueblito que tenía 2 pisos. Una pizzería muy pequeña, pero muy acogedora. Y nos sentamos ahí a conversar de las grandes cosas que Dios había hecho y a hablar mal de esta persona también. Y wow, qué poderoso y qué sucia. Y yo en realidad no es que estaba muy envuelto en la conversación, yo no estaba vociferando nada, pero sí estaba en acuerdo con lo que estaba pasando. Y decía, amén, gloria a Dios, sí, es verdad. Esa señora necesita aprender lo que es el amor de Dios. Y terminamos de comer y salimos del lugar y estaba esperando afuera cuando, para mi sorpresa, del segundo piso baja la señora con su esposo. Y nos mira con esa mirada que todos hemos recibido en algún momento, como que yo sé lo que tú dijiste de mí. Y en el momento yo sonreí y hice como los pingüinos, smile and wave, boys. Pero el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo. Y llegamos al hotel y yo le dije a mi esposa, nosotros tenemos que hablar con esta señora y tenemos que pedirle perdón porque lo hicimos mal. Y a regañadientes fuimos a su cuarto y tocamos en la puerta y ella nos recibe con la misma sonrisa y la misma mirada. Y ahí le digo con mucha vergüenza, quiero pedirte perdón. Estuvimos mal en lo que hicimos. Estuvo mal, estamos avergonzados y perdónanos si te herimos. Y es interesante porque yo creo que una de las cosas, uno de los factores que más evita la reconciliación en el ser humano es precisamente la vergüenza y el orgullo. Y son polos opuestos, por decirlo así. Porque esa misma vergüenza es la que ocasiona en el ser humano que cuando suceden cosas así nos quedamos callados y evitamos el conflicto y no queremos lidiar con la situación porque Dios mío, qué vergüenza, mejor vamos a ponerlo en el baúl de los recuerdos y vamos a dejarlo ahí, nunca más hablemos del tema, nunca más pensamos del tema y seguimos viniendo a la iglesia a levantar las manos y gloria a Dios, aleluya.
y tenemos un baúl lleno de conflictos y problemas que no se han resuelto porque estamos avergonzados o porque somos tan orgullosos que pensamos, en realidad yo tengo todo el derecho de hablar lo que me dé la gana de esta persona porque ella está en lo incorrecto. Y nos pasa igual con Dios. Es la naturaleza del ser humano el cometer errores y querer esconderse de Dios, ya sea porque nos sentimos tan sucios o nos sentimos tan avergonzados que no nos sentimos dignos de venir al trono de la gracia. Por el otro lado, también hay aquellos que hemos sido tan orgullosos que hemos pensado en realidad, no hay nada malo con lo que hice, no tengo que bregar este asunto no molesta a nadie, este asunto no le hace daño a nadie, eso es entre yo y Dios, pero más entre yo solo. Y es lo que el enemigo consistentemente está tratando de hacer en el corazón de los hijos de Dios. Crear separación entre Dios y sus hijos a través de la vergüenza y a través del orgullo. El truco más viejo que existe. Y lo vemos así claramente en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Cuando vemos ya después de la caída del hombre, después que ellos le dieron la espalda, desobedecieron a Dios, tomaron de la fruta prohibida y en el estado en el que ellos quedaron fue en un estado de vergüenza y de orgullo. El versículo 8 del capítulo 3 de Génesis dice así: cuando comenzó el día a refrescar, el hombre y la mujer oyeron a Dios, oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Y lo primero que vemos es la vergüenza. Por eso se escondieron de Dios. Es interesante que ahora que yo soy papá y tengo mi nena de 3 años, y cuando ella hace algo malo que yo voy donde ella y le digo: ¿tú te comiste ese chocolate? Y ella como que, yo sé que ella se lo comió. Y ella es experta cambiando el tema. Ella es experta, oh, mira el árbol. No. El chocolate, ¿te lo comiste? Ah, mira, que si los juguetes. Y ella trata como de distraerme. Y Dios le pregunta al hombre, sabiendo dónde estaba y lo que había hecho, le pregunta: ¿dónde estás? ¿Comiste de la fruta? Y él dijo: tuve miedo porque estoy desnudo. Tuve miedo porque mi vergüenza está expuesta ante ti. Y cuando lo confronta con su pecado, en una sola oración le echa culpa a su mujer y a Dios. La mujer que tú me diste. Ese yo creo que es un poquito orgulloso decirle a Dios: esto es culpa tuya porque yo no te pedí mujer, fuiste tú la que me la diste. Tú viste que yo estaba solo, dijiste eso no es bueno y me la diste, yo no te la pedí. El orgullo y la vergüenza es una de las herramientas favoritas para el enemigo separar a Dios del hombre. Es lo que él intenta hacer día tras día. ¿Por qué? Porque él sabe que solo en la presencia de Dios, que solo en intimidad con Dios vamos a ser completamente restaurados.
Porque Él sabe que el único lugar seguro donde podemos llevar nuestro quebranto es al trono de la gracia. Y Él quiere hacernos sentir que como estamos sucios, como estamos luchando, como estamos batallando, como tenemos debilidades, no podemos acercarnos a Él porque Él no nos va a aceptar. Y en la iglesia tenemos un dicho de que ven tal como estás. Come just as you are. Y yo pienso que por mucho tiempo hemos dicho eso con la condición de que la gente venga de afuera tal como está. Pero una vez estás adentro, pues ya se supone que tú tengas esto en el bolsillo. Ya se supone que haya una transformación, ¿no? Se supone que tú levantaste tu mano, hiciste la oración y el rayo del cielo cayó y te quemó todos los pecados y te hizo un hombre nuevo. Y saben que esas cosas suceden, pero más a menudo sucede que a Dios le gusta caminar de la mano con sus hijos a través de los procesos de restauración. ¿Por qué? Porque Él quiere darse a conocer como el Padre perfecto que ama aún en medio del quebranto. Y la realidad es que el hecho de que nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Jesús no significa que no vamos a sufrir quebranto. Y que estamos exentos a caer, que estamos exentos a luchar, que estamos exentos a enfrentar tentaciones del pasado en nuestras vidas. Porque la palabra lo que me dice a mí es que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando el momento de tu debilidad, so he can pounce, para que él pueda atacar. Por eso es que las escrituras nos dicen, el que cree estar firme, que vele, que se mantenga vigilando. Porque en nuestros momentos de quebranto tiende a pasar una de dos cosas. O regresamos por completo a la persona que solíamos ser porque no nos atrevemos a acercarnos a la presencia de Dios. O terminamos en un lugar aún más bajo del que estábamos antes. Y lo que Dios nos está invitando a hacer hoy es a venir a Él aún en medio del quebranto, antes de que las cosas empeoren, para que Él camine a nuestro lado, nos lleve de la mano, sanando nuestros corazones, ahí fortaleciéndonos cuando estamos débiles. Es un llamado a la transparencia, porque ya Dios sabe tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus luchas, Él conoce tus pecados, Él conoce tus errores. Aún antes de nosotros abrir nuestros labios para decir cualquier cosa, Él ya sabe lo que vamos a decir. O sea que no hay nada que esconderle. Sin embargo, Él está todavía preguntándonos, ¿dónde estás? Así como le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde Adán estaba. Él sabía que Adán estaba escondiéndose. Pero le pregunta, ¿dónde estás? Porque es una invitación que le está haciendo para permitir que en medio del quebranto Dios pueda sanar y pueda restaurar. Para evitar que las cosas empeoren. Y caminar los procesos que vivimos de la mano del Creador. Nosotros criticamos mucho a Pedro. Pedro el cabezón, el impulsivo. Pedro el que hablaba antes de pensar las cosas. Pedro al que Jesús en una ocasión le dijo Satanás. Yo no sé usted, pero yo me ofendería. Y si Jesús... Satanás, cállate un ratito que estoy haciendo algo aquí. Pero maestro, tú no... Pedro, el que después de estar 3 años con el maestro, escuchándolo hablar del amor y de la bondad y la fidelidad, sacó la espada a cortarle la oreja al soldado.
Pedro, el que le juró al maestro, jamás te voy a negar, voy a ir contigo hasta la muerte. Y horas después, frente a su cara, lo negó 3 veces. Lo criticamos muchísimo. Pero la realidad es que, como decimos en Puerto Rico, Pedro tuvo la babilla. Pedro tuvo el valor, la valentía de hacer lo que muy poca gente se atreve a hacer. Y fue ir al maestro en medio de su quebranto. Luego de que Pedro negara al maestro, dice la historia que él regresó a hacer lo que él hacía antes. Él dijo, bueno, pues esto se acabó, ya yo lo negué. Aquí se terminó mi historia. Yo voy a regresar a ser un pescador. Y en ese momento se le aparece el maestro. Y miren lo que dice la escritura en Juan capítulo 21, versículo 1, que sucedió luego de Jesús haber resucitado. Dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Siempre tengo un problema diciendo esa palabra. Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, se tiró al agua y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y hay 3 cosas que me llaman mucho la atención de este suceso. Y lo primero es que ellos no reconocieron a Jesús hasta que vieron un milagro que ya habían visto en el pasado. Este milagro Pedro lo había visto con sus propios ojos anteriormente. De hecho, fue así que el maestro lo llamó a seguirlo. Y yo pienso que quizás en este lugar, o los que me están viendo a través de las cámaras, hay gente que está viviendo un tiempo, un momento de quebranto en sus vidas y están viendo a Dios hacer milagros que Él había hecho en el pasado, recordándote que Él no ha cambiado contigo. Recordándote que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que sus brazos siempre están abiertos para recibirte, no importa cómo venga a Él. Recordándote que si Él lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo y lo va a seguir haciendo en el futuro. A ese es el Dios al que yo le sirvo. El Dios que nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. El Dios que está dispuesto a irnos a buscar en el lugar donde estábamos antes y llamarnos de la misma manera que nos llamó. Como si nada hubiera pasado. Me llama la atención que cuando Pedro reconoce que el maestro es el único discípulo que se tira al agua. Que dice, ¿sabes qué? Dios me está llamando en medio de mi quebranto y yo no voy a esperar.
No me voy a preocupar por los peces, no me voy a preocupar por la barca, no me voy a preocupar por las circunstancias, por las cosas que me rodean, por las cosas que normalmente me preocupan. Me voy a ocupar en tirarme, lanzarme hacia el Maestro porque Él se ha lanzado hacia mí. Y los otros discípulos también tenían mucho por lo que pedir perdón, porque el único que estuvo en la cruz fue Juan. El único que estuvo en la cruz de los 12 fue Juan. Y me pregunto, ¿a cuántos de ellos la vergüenza a todos les impidió que se tiraran al agua con Pedro? ¿Cuántos de ellos el orgullo les impidió de tirarse al agua y llegar al Maestro lo antes posible? ¿A cuántos de nosotros la vergüenza y el orgullo nos está impidiendo a tirarnos al agua como Pedro lo hizo? Y dejar todo atrás y tras el Maestro que continúa llamándonos a pesar de nuestro quebranto. Y me encanta que la invitación que Cristo le hizo a sus discípulos en ese momento fue una invitación a la intimidad. Dice la Escritura que cuando llegaron, lo que vieron fue allí un barbecue. Estaba cocinando un pescadito, un pancito. ¿Por qué? Porque con tus panas tú cenas con ellos. Es un momento íntimo. Con tus amigos tú los invitas a cenar. Con gente conocida quizás tú los ves y los saludas en la calle, pero la gente que tú invitas a tu casa a cenar, a un espacio íntimo, esos son tus amigos. Y Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro es, ¿sabes qué? No te estoy llamando a empezar de nuevo. Te estoy recordando que seguimos siendo amigos. Te estoy recordando que tienes acceso a intimidad a pesar de tu quebranto. Es lo que Jesús nos recuerda hoy. Porque cuando más se necesita el amigo es en el quebranto. Es en el quebranto. Y me parece una locura el pensar que Dios no estaría dispuesto a ensuciarse las manos en nuestro quebranto, llamándose nuestro amigo. Porque no es así. Y esa intimidad fue la que llevó Pedro a su restauración. No fue el mero hecho de tirarse del bote, no fue el milagro solamente, no fue el llamado solamente, fue la intimidad, porque fue en la intimidad que el Maestro le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Yo sé que me amas, porque Jesús sabía que Pedro lo amaba, Jesús sabe todas las cosas, pero es un proceso de restauración. Fue el proceso de restauración. Hay mucha gente que piensa que como eso fue durante las horas de la mañana, lo que estaba sucediendo era que cada vez que cantaba un gallo, el Maestro le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Porque la Escritura dice que cuando lo negó, cantó el gallo. Y es una posibilidad, están reunidos. Imagínense, es el sonido de nuestra vergüenza. El sonido del gallo fue el sonido de la vergüenza de Pedro. Cada vez que sonaba, quizás para usted es una canción que le recuerda a la vida que vivió antes de la que tiene hoy. Quizás para usted what triggers you is different, lo que causa eso en usted es diferente, lo que sea, cualquiera que sea el sonido del gallo para usted, cada vez que suene, Jesús le recuerda, Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Verdad que sí? Vamos a seguir caminando. ¿Qué cosas están causando que te escondas de Dios? ¿Estás luchando con una adicción
Y te sientes tan avergonzado de que, men, yo llevo haciendo esto de la iglesia un tiempo, yo llevo caminando con Dios un tiempo. ¿Cómo es posible que he caído en esta adicción? O quizás eres un líder en la iglesia, eres alguien que sirve en la iglesia y nadie sabe que tu familia está al borde de la destrucción. Y te sientes tan avergonzado porque la gente te mira y quiere imitarte, pero no saben que en tu casa hace falta sanidad. O tal vez te estás atravesando una temporada donde por primera vez en tu vida te sientes tentado o tentada con una persona que no es tu esposa o tu esposo. Pero no se lo puedo decir a nadie, no puedo contárselo a nadie, no puedo llevarle esto a Dios. This is shameful. Esto es vergonzoso, esto es sucio. Yo no puedo traerle esto a Dios. Yo no puedo, si estoy teniendo estos pensamientos, estas tentaciones, yo no puedo traerle esto a Dios. Pero lo que Dios quiere decirte es que Él quiere estar en medio de tu quebranto. Porque solo de tu mano va a vencer, solo de su mano va a poder vencer la tentación. Solo de su mano va a poder vencer la adicción. Solo de su mano va a poder echar tu familia adelante. Hazlo parte hoy de tu proceso. Ve a Él aún en medio del quebranto. No dejes de orar en tu quebranto. No dejes de estudiar la Escritura en tu quebranto. No dejes de celebrar en comunidad en medio de tu quebranto. Atrévete a ser transparente, no solo con Dios, sino con la gente que Él ha puesto a tu alrededor para bendecirte, para cuidarte, para levantarte, para darte aliento. Atrévete a ser el hombre y la mujer que Dios te ha llamado a ser. No el hombre perfecto, no la mujer perfecta, pero sí el hombre y la mujer entregados a Dios. Aún a pesar del quebranto. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Y antes de concluir, quisiera recordarles que el hecho de que Jesús haya llevado nuestra vergüenza a la cruz no nos da el derecho de ser sinvergüenzas. Este mensaje no es un llamado al libertinaje, es un llamado a la transparencia. El hecho de que Cristo haya llevado tu vergüenza sobre su hombro a la cruz del Calvario no te da el derecho hoy de convertirte en un sinvergüenza. Caminamos de la mano de nuestro Padre en medio del quebranto para ser transformados, no para hacer lo que nos dé la gana. Pero puedes estar seguro de que en medio de tu quebranto Dios no te mira como menos. Dios no te juzga, Dios no te desecha, Dios no te da la espalda. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote incapaz, que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos.